Que el Señor les bendiga, hermanos. Les saludo con cariño y doy gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de compartir el Evangelio, la reflexión del Evangelio en este segundo domingo de Adviento. Leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, los versículos del 1 al 6. La palabra del Señor dice así: En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esta es palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, en este segundo domingo de Adviento, meditamos en este texto corto que tenemos para hoy, y el tema es perfeccionando a una comunidad. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta que el evangelista Lucas está presentándonos el ministerio de Juan el Bautista. Ese es el contenido del texto. Pero lo presenta poniendo adelante todo un contexto histórico, político y religioso. Nombra a los personajes poderosos, los Herodes, y las regiones geográficas alrededor de la historia. Es un texto que nos pone en contexto histórico, como ya dije, político y geográfico. Hasta en contexto religioso, puesto que menciona que eran Anás y Caifás sumos sacerdotes. Y era el año 15 del imperio de Tiberio César, el emperador romano. Ese es un dato exacto del inicio del ministerio de Juan el Bautista. Y una de las cosas que tenemos que entender cuando vemos todos estos datos, es que el relato bíblico va de acuerdo o a la par, paralelo a la historia universal. Si nosotros leemos la historia universal y específicamente la historia del Imperio Romano, nos vamos a dar cuenta que coinciden las fechas del relato del evangelista con los 15 años que tenía de gobierno Tiberio César. Por eso algunos dicen que hablamos de un Jesús histórico, es decir, un Jesús que no se narra afuera de la historia, porque estas provincias existían. Estas provincias tienen una ubicación geográfica real, y el Imperio Romano era tan real como el sufrimiento y el agobio que tenían los judíos bajo su poderío. Ahora, en ese marco de poder, la palabra del Señor no vino a ninguno de esos personajes poderosos, sino que vino a Juan, el hijo de Zacarías, que ya estaba en el desierto. No llegó la palabra de Dios a los poderosos, ni siquiera a los religiosos. Recordemos que Dios escoge a la gente que probablemente nadie escogería. Dios utiliza a los humildes,
y los exalta por medio de su llamado. Así, David era el más pequeño entre sus hermanos, no apto para ser llamado aparentemente, ¿verdad?, ante nuestros ojos para ser rey. Y María no era la única doncella o la más recomendable, la más conocida. El desierto y no los palacios son el escenario de esta historia. Aún hoy, mis hermanos, en el desierto es donde más atentos estamos a la palabra de Dios, a la voz de Dios. En el versículo 3 dice que Juan vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y aquí tenemos que hacer una pausa para aclarar que cuando aquí se habla de bautismo, no estamos hablando del bautismo que la iglesia celebra como sacramento, como institución, como establecido por el Señor. Este era más bien una señal de un cambio de vida en las personas. Juan llamaba al arrepentimiento. No hay un texto que diga cómo era la predicación de Juan, pero sin duda alguna era una predicación que trataba de llegar al corazón de la gente y prepararles para la venida del Señor. Y eran dos pasos los que ellos tenían que dar. Uno, el arrepentimiento, pero ese arrepentimiento que va de acuerdo con el sentido de la palabra en el original, en el texto original, que es un cambio de vida. Y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos que muestren ese arrepentimiento de corazón. Entonces, mis hermanos, si el Adviento es un tiempo de preparación ante el Señor para ver la salvación de Dios, aquí está la receta. Y la receta es prepararnos por medio del arrepentimiento sincero y hacer frutos dignos para el Señor. Hoy todavía, mis hermanos, necesitamos ese perdón de Dios. Necesitamos todavía las personas volvernos a Dios, cambiar de rumbo. Ese arrepentimiento es cambiar de rumbo. Y no debemos pasar por alto la realidad del pecado que todavía gobierna a la humanidad y del pecado que todavía gobierna a los hijos de Dios. Sabemos que somos pecadores, pero esto lo tenemos que entender, es como cuando nos vemos en el espejo, un espejo bien iluminado, y nosotros nos damos cuenta que la ropa tiene algún defecto, que en nuestros rostros se ven hasta las más mínimas arrugas. Es un espejo donde nosotros verdaderamente tenemos que ver que somos pecadores, los pecados nuestros, no hablar del pecado de manera general. Y entonces la palabra de Dios en este segundo domingo de Adviento viene para alertarnos, para estar preparados. Al hablarnos de perdón, antes tenemos que hablar de pecado. El mensaje de Adviento es un mensaje de esperanza. Ahí está la esperanza de manera palpable en el versículo 6. Verá toda carne la salvación de Dios. Y esto viene relacionado al texto que Jesús citó de Isaías 40, los versículos 3 y 5. Verá toda carne la salvación de Dios. Isaías entonces, al igual que el evangelista Lucas, ponen esas palabras invitándonos o proponiéndonos estar preparados para encontrarnos con Dios. Fíjense, hermanos, que los reyes antes de viajar ordenaban que los caminos que ellos iban a recorrer fueran arreglados, es decir, que se trabajara en mejorar esos caminos.
Y por eso la palabra de Dios dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, como los baches, ¿verdad?, que hay, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados. Los reyes mandaban a preparar el camino, literalmente. Ahora, cuando lo estamos viendo en el sentido del ministerio de Juan el Bautista, creemos que ya no es una preparación literal de los caminos del Señor, los caminos o las carreteras que iba a recorrer el Señor Jesús, sino que se está hablando de que el trabajo del Bautista era preparar los corazones. Por eso hemos puesto el título, Perfeccionando a una comunidad. Aquella gente que iba a ver con sus propios ojos aparecer a Jesús, que lo iban a ver haciendo milagros, que lo iban a escuchar enseñando, que lo iban a ver a él aún calmando el mar, calmando la tormenta, estuvieran preparados con un corazón libre de pecado. Entonces Juan no nos está llamando a arreglar caminos o calles, sino que nos está llamando a preparar nuestros corazones por medio del arrepentimiento verdadero y cambio de actitud. En este domingo anterior, el primer domingo de Adviento, vimos que el tema era la esperanza. Ahora es la preparación. ¿Cómo nos preparamos para celebrar o recordar el nacimiento de Jesús? Que también puede significar la segunda venida de Cristo. Por medio de un arrepentimiento verdadero, como acabamos de decir, y un cambio de actitud. La meta final de Juan el Bautista y de los pastores que estamos predicando este segundo domingo de Adviento y de los maestros que están enseñando, la meta final es una comunidad de fe, una iglesia preparada, digna, lista para recibir al Señor. Y la promesa es, y verá toda carne la salvación de Dios. Quiero terminar diciendo que cuando dice aquí la palabra toda carne, este es un mensaje para el pueblo judío, porque este Señor Jesús, el que va a aparecer después de que empieza el ministerio de Juan, no viene solo para los judíos, y entonces viene para toda raza y nación. Cristo elimina las barreras, y lo está diciendo un gentil, que es Lucas, a todos los gentiles de todos los tiempos y de todas las naciones. Jesús viene y toda carne verá la salvación de Dios. Que el Señor les bendiga.